Hola, yo soy Alina Lozano por acá saludándolos, artista, coach, mujer, mamá y una de las personas que hace balance al final del año de lo que fueron esos 12 meses de su vida. Esa costumbre, digamos que tenemos muchos de hacer este balance, en mi caso viene de familia, papá y mamá, siempre. En diciembre, empezaba diciembre y había esta especie de balance de lo que había sido el año y generalmente era muy negativo. La verdad, tengo que reconocer que me dolía muchísimo el corazón cuando yo los veía, como a cada uno por su lado, apesadumbrado, como triste, como resentido un poco con la vida. Y yo también, y mi hermana también, porque nosotros decíamos, no fue falta de voluntad. Ellos personas muy trabajadoras, ellos personas con muchas ganas de salir adelante, con mucha fortaleza, con mucha vitalidad, con mucha creatividad, pero eran personas que venían desde su infancia de carencias muy grandes de afecto, de grandes abandonos y de gran pobreza material. Claro, ellos no querían eso para sus dos hijas, entonces hombro a hombro desafiaban la vida todos los días para que nosotras no nos faltara, bueno, lo básico, ¿no? Y querrían que hubiésemos tenido más que lo básico. Yo entendía ese balance. Tuvieron como 30, 40 negocios, desde pararse en la esquina a vender una mata, desde pararse en la otra esquina a vender empanadas, desde vender agujas, desde mi papá arreglar máquinas de coser, desde mi mamá también vender cosas. Eran grandes vendedores, elocuentes, personas muy sabias, muy inteligentes, muy intuitivas y muy empíricas, porque aunque ninguno de los dos tuvo mucha educación, eran unos campeones de la vida de verdad. Ese balance siempre a mí me producía un dolor enorme, porque yo decía, ellos tienen razón, qué rabia con la vida, que no les dio de pronto lo que ellos querían, que se sienten desengañados, que sienten que los logros no fueron suficientes. Y yo la verdad les digo que de mi infancia recuerdo cosas, claro, de familia popular, con pocos recursos y con padres luchadores y trabajadores. Yo no recuerdo que me hubiese faltado nunca, por ejemplo, la comida. Yo solamente recuerdo una semanita por ahí que comimos solo pasta sin proteína. Yo me acuerdo solamente esa semanita que yo decía, a mi mamá le gustar toda la pasta, porque llevamos una semana solo comiendo pastica, sin proteína, nada más. Tengo como esos días y no fueron nada dramáticos, nada. Ellos siempre se las ingeniaban para salir adelante, pero se cansaban. Yo creo que ya llegando el último mes del año, como que ellos empezaban a sentir ese cansancio y esa sensación de un balance existencial y un balance económico que no les cuadraba, que no les daba. Con el tiempo, esa impronta se quedó en mí, ¿no? Yo desde muy joven, como que me quedó eso, de hacer un balance que generalmente era muy negativo. El año pasado, confieso, que después de haber remontado estos balances y durante muchos años aprender a equilibrar y aprender a decir, no, no fue la totalidad un año negativo en ningún aspecto. El año pasado sí me rendí, el año pasado sí hice un balance, pero muy duro. Herpes zóster, la neumonía COVID, la muerte de mi mamá, temas económicos. Entonces yo dije, yo me di razón, yo dije, yo tengo razón. Y sí, fue un diciembre muy fuerte, muy triste, muy denso, muy pesado. Pero este año quiero retomar la posibilidad de no siempre hacer un balance negativo, ¿cierto? De tal vez hacer un balance más equilibrado, más justo. Y quiero compartir con ustedes un texto de una logoterapeuta que se llama Elizabeth Lucas. El libro se llama De la vida fugaz. Y ella habla exactamente de esto, un balance negativo de la vida. ¿Cómo se puede impedir que hagamos un balance negativo de la vida? Todo hombre hace un balance de su vida de tiempo en tiempo, pero algunos se equivocan y hacen un balance erróneo. Los balances negativos se deben casi siempre a un error, porque se hacen en el nivel del haber y no en el del ser. Yo al principio no entendí mucho. Su aspecto es el siguiente. ¿Qué me ha dado la vida? Yo me voy a poner de ejemplo en este año pasado, que como les digo, yo me derroté, hice un balance pésimo de mi año. Me voy a poner de ejemplo. Entonces, ¿qué me ha dado la vida? Respuesta, ¿qué me dio la vida? Un herpes zóster, me dio la neumonía COVID, me dio la muerte de mi mamá, problemas económicos, problemas en todos los aspectos de mi vida. Eso fue lo que me dio.
¿Qué he recibido de la vida? Respuesta, lo mismo, nada, o pocas cosas bonitas. Es que me pongo yo incluso brava porque me acuerdo del año pasado. ¿Qué puedo esperar todavía de la vida? Nada. Ya después de todo lo que viví, de esto tan duro, de esto tan fuerte, donde todavía, no, ¿qué? Nada. Un balance realmente deprimente. ¿Dónde se encuentra el error? En el verbo haber. Pues el balance de la vida correcto, existencial, es decir, adecuado a la existencia del hombre, es entre el ser y el debe, no entre el haber y el debe. Es entre lo que soy, lo que he llegado a ser y lo que todavía puedo y debo ser. Es un balance entre las posibilidades del sentido ya realizadas y las posibilidades de mi existencia todavía no realizadas y que esperan ser descubiertas. Yo, por ejemplo, le hacía como un poco el reclamo a la vida, ¿no? Yo estaba apenas convaleciente del tema de la neumonía COVID y llega el casting de Hasta que la plata nos separe. Y ¿cómo es que la vida me da esto en este momento? Yo no lo vi como un regalo en ese momento. Yo lo vi como algo, yo no voy a poder con esto, yo no voy a poder hacerlo por primera vez en la vida. Y dije, no, yo no puedo con un personaje, porque es que físicamente totalmente inestable, neurológicamente inestable, aunque la memoria a mí no se me afectó, yo no sé cómo explicarles que no tenía la vitalidad. Entonces yo dije, ¿por qué me da la vida este regalo en este momento que yo no lo puedo hacer? Qué bueno que no me hice caso y que la vida no me hizo caso. Y que la productora me dio la oportunidad de estar en este proyecto tan lindo y que a pesar de los embates todavía de la convalecencia, ellos tuvieron confianza en que yo podía interpretar ese personaje y yo lo hice. Claro, me pregunto, ¿cómo? Pero hay fuerzas de la vida que nos acompañan aún en los momentos más álgidos. Entonces, ahora lo veo como un regalo, pero en ese momento yo le reclamaba a la vida. ¿Por qué me da esto en este momento en que estoy tan mal? ¿Alguno le resuene esto? ¿Dije algo? Bueno, es un balance en el arco de tensión entre el trigo en el granero y el trigo en el campo. Y cuanto más pobre sea el primero y más abundante el segundo, con cuánta mayor urgencia debo guardar el trigo. Habla como de las experiencias, de las huellas de sentido, de lo que hemos recibido de la vida, que podemos volver a traer y actualizar en el presente cuando estemos en momentos como de crisis. Felicidad y gratitud, claves muy importantes. De ahí que no haya un balance negativo, sino solo un desafío, que puede ser para cosechar más o para aprobar la cosecha realizada. Esa aprobación de la cosecha realizada de la que yo no podía ver y la que de pronto veía a mis padres. Entonces, en mi caso, la aprobación de la cosecha realizada, la aprobación de la novela que hice en medio de esta crisis tan fuerte, el seguir vivo, por ejemplo, seguir viva, frágil, sí, lo que sea, pero yo seguí viva, yo seguí estando acá. Entonces, aprobar la cosecha que se me dio me costaba mucho trabajo. Ahora es un ejercicio que hago no solamente por el fin del año, sino un ejercicio que hago a veces incluso diario. Sí, hago un inventario diario de mi día, sobre todo cuando siento que voy así como sin frenos, como me pasó en el viaje, o como que voy así forzada. Puedo hacer un inventario de la cosecha del día, es decir, aprobar esa cosecha, ¿no? Aprobar. Ay, termino viva el día de hoy, sigo viva. Y me acuerdo no solamente de las cosas que de pronto no me pasaron tan buenas, sino también de las buenas. Y entre ese equilibrio, apruebo mi cosecha. ¿Qué es lo que atrae erróneamente al nivel del haber? ¿Qué es lo que nos impide la visión del nivel del ser? Una tendencia muy conocida a atribuir todo al destino y pasar por alto las libertades propias. Por eso en lo que sigue vamos a ocuparnos del destino, lo que tenemos o no tenemos y de la libertad, de lo que podemos. Muchos hombres hablan de su destino refiriéndose a algo vago, indefinido. Quieren significar algo impuesto, algo obligado por la providencia, una carga de la que no pueden desprenderse, un poder del que son víctimas.
Además, otorgan a la providencia rasgos humanos, pues el ejercicio de la coerción y del poder es un modo de conducta típicamente humano que no deberíamos proyectar con ligereza en la trascendencia. A ello se agrega el que nadie, excepto los niños, son víctimas de su destino, sino que cada uno lo configura activamente. Lo que la sabiduría popular conoce desde siempre cuando se dice cada uno duerme según como haga su cama. Lo voy a repetir. Cada uno duerme según como haga su cama. Desde ya que hay disposiciones del destino que no están en nuestras manos, eso es innegable. El hombre no es el hacedor de todo. Hay casualidades que influyen de manera decisiva en nuestra vida. Y hay, así creemos, una fuerza conductora de la providencia más allá de la coerción y del poder. Sin embargo, nunca sabemos hasta qué punto las casualidades contienen algo que nos llega casualmente y que no es premeditado. Probablemente los casos de suerte sean los que nos parecen prodigios, mientras que la mayoría de las desgracias en la vida se deben más a las fallas de los hombres que a las planificaciones divinas. Yo les voy a confesar una cosa acá con relación a lo que ella dice, del tema del destino, la providencia, esas fuerzas superiores. Hay una cosa muy, muy, muy común que decimos por lo menos acá los colombianos, yo no la digo. Yo no la digo, la verdad. E incluso confieso acá que me siento cierto rechazo cada vez que la oigo. Ay, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Ay, si Dios quiere. Si Dios nos presta la vida, y viene casi como con ese lamento, ¿no? Como con ese lamento, como si Dios no quisiera vernos vivos o felices. Ay, si Dios quiere, mija, eso no se sabe. Ay, si Dios nos presta la vida. Yo nunca me crié con un concepto de esa fuerza superior así. Mis padres no decían eso, nunca. Pero yo escucho mucha gente y yo a veces me he atrevido a decir, yo sabes qué pienso, que generalmente Dios quiere que estemos bien y que Dios quiere que nos encontremos porque eso nos va a hacer felices y que Dios quiere que este proyecto se nos dé porque a Dios le gusta o en lo que tú creas, que los humanos logremos nuestras cosas, pero hay que trabajar por ellas, porque Dios puede querer que nos veamos, pero si tú cumples la cita, pues eso ya no es un tema de Dios. Dios puede querer que seamos prósperos y que nos vaya bien en la vida, pero si tú no planificas bien tus ahorros o no miras bien cómo es que administras eso que se te da, pues culpar a Dios no me parece. Cierro este paréntesis. Bueno. Sin embargo, pongámonos de acuerdo entonces en una definición neutral. El destino es el dominio dentro del cual no tenemos posibilidades de elegir. En esta definición es indiferente que no tengamos esas posibilidades de elección porque hemos hecho nuestra cama de una manera o de otra, o porque las circunstancias no nos permiten posibilidades adicionales. Lo esencial es que se trata de un dominio que no podemos cambiar por nuestra propia voluntad. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan cómo llegué a televisión, y yo digo que llegué por destino, y ahora me queda muy claro. Nunca me proyecté en mis padres, se proyectaron conmigo al hecho de, ay, la televisión y entonces ganar plata y entonces el reconocimiento. No, yo no tengo una respuesta clara para eso. ¿Qué era? Falta de ambición, ¿qué era? Falta de autoestima, ¿qué era? Yo no tengo claro por qué, pero nunca me proyecté ahí. En mi caso, yo sí decía, no sé, por allá está la gente de plata y por allá está la gente que tiene los recursos y por allá está la gente que tiene una belleza que no tengo yo, siendo una niña de barrio. Entonces, yo ni siquiera me ocupé de eso. Pero mi llamado a formarme como actriz, sí. Porque lo que yo empecé a ver en el teatro, porque yo no tuve la oportunidad como de mirar, ¿cierto? Pero yo lo que sí empecé a ver en el teatro y en la formación es que ahí valía era el talento. Valía era lo que tú hacías con las herramientas que te iban dando en tu formación, que ahí no valía si tú eras bonito, si tú eras feo, si tú no, ahí valía cómo te parabas frente a la profesión, cómo la respetabas y cómo te hacías cargo de responder por un personaje. Entonces eso para mí era real y yo decía, yo creo que yo eso sí lo puedo hacer. Y mis papás estaban de acuerdo, claro. Mi mamá creía mucho, a pesar de que ya no tuvo estudio,
en la formación. Entonces decía, si eso se estudia, yo quiero que usted estudie, yo quiero que usted lo pueda, que se forme, que sea algo serio, que sea algo con responsabilidad. Yo le decía, mamá, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, por una obra de teatro que compraron en un canal nacional, era un monólogo que habíamos hecho dentro de la desesperación por la economía cuando trabajaba en un grupo de teatro y donde ya literalmente en el grupo quedaba yo. El director y yo decidimos que podíamos hacer una obra de teatro, yo ya estaba formada como actriz, él era mi director y que podíamos hacerla para venderla a empresas, para venderla de pronto a colegios y lo hicimos porque no teníamos recursos económicos con cartón y materiales reciclados. Eso lo hicimos así. Resulta que lo vio mucha gente y que mucha gente valoró lo recursivo, valoró la creatividad, valoró la dirección y valoró el talento. Y de ahí se desprendió que me llamaran para un casting de televisión. Y yo me acuerdo que nosotros estábamos era felices con Alvarito, nuestro primer negocio, que era lo que queríamos, vendimos la obra y ahora vamos a vender la colección. Pronto me llaman para un casting de Romeo. Y yo le dije a Alvarito, ¿y por qué me llaman? O sea, yo no conozco a nadie ahí. Entonces él me dijo, porque el director en este momento, que se llama Arminio Barrera, de Romeo y Buceta, vio la obra de teatro y luego vio la grabación que se hizo de la obra de teatro y quedó encantado con tu actuación. Entonces, allá ellos quieren conocerte y verte. Y entonces el destino llamó a mi puerta. Sí, porque yo hice ese casting, yo me gané un capítulo y yo dije, ay, qué chévere tener la experiencia. Bueno, pues me gané un capítulo, yo lo hago y además económicamente me servía. Me quedé un año y de ahí han pasado 30 años. Y gracias al universo, gracias a todas las personas, gracias a ustedes. Yo sigo actuando y ahora tengo la oportunidad de compartir a través de mi canal de YouTube. Así que quería hacer ese paréntesis para contarles eso con relación a mi carrera del tema del destino. Entonces, es el dominio del cual no tenemos posibilidades de elección y no podemos cambiar por voluntad propia, por lo menos en el momento presente. ¿Qué cosas pertenecen al dominio del destino? Son todos los acontecimientos del pasado de nuestra vida hoy son nuestro destino personal. Que ese destino sea agradable o desagradable depende de la calidad de esos acontecimientos. Lo cosechado, lo que ya hemos vivido, lo que hemos recorrido, lo que hemos abrazado como una causa en nuestra vida, no puede ser destruido. No puede ser destruido. Nada. No, a veces cuando yo oigo de pronto algunos actores que murieron a nivel mundial, a nivel nacional, y yo digo, cantantes, ¿no? Y yo digo, su legado nadie lo puede destruir. Su legado creativo es indestructible, le pertenece, fue su cosecha y está intacto. Eso me parece lindo. Pero las malezas que entraron en la cosecha tampoco se pierden, esa es la cara de la moneda. Todo lo que tiene que ver con nuestro origen y transformación en nuestro devenir, con cada uno de los detalles del itinerario que hemos seguido hasta ahora, se ha convertido entre tanto en destino irrevocable, imposible de cambiar y está firmemente asentado sobre las piedras de nuestra historia. Entonces, qué importante es para mí reconciliarse con la historia de la vida, ¿cierto? A mí me llama la atención cuando escucho jóvenes que ya están peleados y ya miran su vida como un no futuro. No hay, porque el país, porque la situación, porque mi familia, yo ya no le encuentro sentido. Estamos hablando a veces de jóvenes de 25, de 26, de 27 años o de menos. Ya no hay. A veces las inclemencias de la vida para esos jóvenes realmente se han abatido sobre ellos y han sido muy fuertes. Pero se les olvida que frente a toda tragedia, frente a toda inclemencia, frente a todo dolor, nos queda un último recurso, que es lo que me gusta a mí de la logoterapia. Ese poder tomar distancia y poder tomar
la decisión de cómo voy a elegir vivir o no vivir. Vivir o no vivir, porque es así. Hay, por ejemplo, casos de algunos jóvenes que han vivido estas inclemencias, por ejemplo, padres alcohólicos, maltrato, abuso, y son personas que han decidido configurar otra vida. Y lo han decidido frente a los embates de ese aparente destino, han decidido ser profesionales, han decidido no tomar, han decidido aceptar el desafío de la vida y crear cosas nuevas. Y otros jóvenes que dicen, no, no quiero remontar esto, yo soy la víctima de esta situación y yo prefiero o no seguir viviendo o vivir de esta manera que no construye nada porque no me interesa. Siempre hay una posibilidad, esa última que puede quedar, de elegir cómo es que vamos a ver los acontecimientos de nuestra vida y la cosecha de nuestra vida. Me encantó haber compartido esto del balance. Ojalá, vamos a ver que los que hagan el balance, porque yo por lo menos ya este año mi cosecha está llena. Mi cosecha está llena de amor, llena de gratitud, llena de oportunidades. El solo hecho de seguir creando mi historia y darle un sentido y estar acá, por ejemplo, es felicidad para mí. Mi inventario está lleno, está equilibrado, también con algunas malezas que hay por ahí, pero bueno, no soy perfecta ni pretendo serlo. Por acá se despide Alina Lozano, recordándoles suscribirse y agradeciéndole a todas las personas que ya están suscritas acá en mi canal. Y vamos a ver qué nos depara este año que viene y cómo seguimos caminando la vida. Muchísimas gracias. Chao.